Continuando con la agenda, nos vamos a permitir explicar la estructura de mensajes que el protocolo de DNP3 permite, para lo cual vamos a utilizar como modelo de comunicaciones referencia al que propone la Organización Internacional de Estándares, OSI. Este modelo comprende 7 capas de comunicaciones, ¿no? En cada una de ellas tiene una función determinada. Sin embargo, para lo que compete a los protocolos de comunicaciones industriales, se hace o se utiliza un modelo simplificado en el que se hace referencia a 3 capas principalmente, ¿no? La capa de aplicación, enlace de datos y la capa física, para formar un esquema de comunicaciones simplificado, como vemos aquí, ¿no? Si bien es cierto, la capa de transporte se mantiene, para este modelo simplificado, esta capa se le denomina de pseudotransporte, ¿no? Y en algunos casos, como lo vamos a hacer aquí, esta se le agrega a la capa de aplicación. Es decir, tendremos una capa de aplicación con una capa de pseudotransporte integrada, más la capa de enlace y la capa física, ¿no? Este es el famoso modelo simplificado o EPA. Cuando nosotros realizamos una encuesta, por ejemplo, desde un RTU a un IED, podríamos imaginar, ¿no?, que la RTU está aquí a la izquierda, ¿no?, donde tiene o genera en cada una de sus capas, ¿no?, un cierto tipo de mensajería para enviarse al esclavo. Sucede que el protocolo, ¿no?, que es un software, digamos, de aplicación, este envía datos o mensajes a la capa de enlace, la misma que se envía a la capa física, y a través de un medio, ¿no? Aquí vamos a ver el medio, que puede ser fibra óptica, cable, radio, etcétera. Se envían estos mensajes al equipo receptor, o en este caso el esclavo. Y acá sucede el procedimiento opuesto, ¿no? De la capa física, los mensajes son recompuestos en la capa de enlace y luego pasan a la capa de aplicación. En cada una de estas etapas lo que se hace es ir fragmentando y añadiendo información, ¿no?, importante en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la capa de aplicación, los mensajes se entiende que son de tamaño ilimitado, es decir, pueden ser de tamaños tan grandes como un archivo, ¿no?, un archivo de datos. Sin embargo, en la capa de pseudotransporte, estos se fragmentan, ¿sí? Se fragmentan en tamaños de hasta 2 kilobytes. Entonces, en la capa de pseudotransporte, entonces se dividen, ¿no?, en fragmentos más pequeños. Entonces, un mensaje grande se transforma en tantos fragmentos como le sean necesarios para que estos fragmentos sean de 2 KB. Luego estos fragmentos se dividen en segmentos o paquetes más pequeños, ¿sí?, que son de un tamaño de 292 bytes, ¿no? Y estos fragmentos ya se pueden ahora transmitir a través de la capa física, ¿sí? En cada una de estas etapas nosotros podríamos indicar, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de pseudotransporte, si bien fragmentamos al mensaje, también en cada uno de estos fragmentos se añade cierta información. Por ejemplo, la dirección IP, ¿no? La dirección IP de la RTU, que sería del transmisor, y la dirección IP del equipo receptor, o sea, ¿a dónde voy a dirigir este mensaje, ¿no? Esto se hace en esta parte, ¿no?, porque la capa de pseudotransporte maneja justamente los protocolos TCP/IP. Entonces aquí se agrega esa información. Bien, en la capa de enlace, ¿no?, en la capa de enlace de datos, en cambio aquí se definen, ¿no?, o se especifica el modo de transmisión. Si el modo de transmisión va a ser balanceado,
Es decir, tanto el maestro como el esclavo pueden iniciar la comunicación, o bien va a ser no balanceado, es decir, la RTU va a ser la que inicia la transmisión. Entonces aquí se definen ciertos procedimientos para cada caso, ¿no? Para cada caso, para cada modo de comunicaciones. Entonces se pueden definir ciertos procedimientos de comunicación. Por ejemplo, en el caso de que el esclavo envíe datos al maestro, entonces uno de los procedimientos podría ser enviar datos y no responder. Es decir, el esclavo envía los datos, pero no necesariamente necesita confirmación de la RTU, ¿no? Puede ser otro mecanismo, otro procedimiento de que el esclavo envíe datos y éste confirme la recepción de los mismos, ¿no? O en el caso de la comunicación no balanceada, la RTU solicita datos y éste responde, ¿no? En este caso el procedimiento sería solicitar y responder. Eso se define en la capa de enlace de datos, para luego enviar estos paquetes, ¿no? Estos segmentos a la capa física y a través de un medio de comunicaciones, ¿no? Cualquiera de ellos puede ser cobre, fibra óptica, radio. Se envían estos fragmentos hacia el puerto físico del esclavo en este caso, ¿no? Y nuevamente estos fragmentos, ahora estos segmentos, digamos, se recomponen en los fragmentos para que luego se transformen en el mensaje DNP. Entonces, como vemos, la forma en que se van segmentando, fragmentando los mensajes, se hacen básicamente para que el medio de comunicación pueda o esté en capacidad de transmitir, ¿no? De pronto transmitir un mensaje tan largo no es tan factible, ¿no? Entonces se lo hace en segmentos mucho más pequeños. Pero luego en el receptor hay que recomponer el mensaje hasta que finalmente se tiene el mensaje DNP en el dispositivo receptor. Esto se hace de una manera transparente, por eso de pronto podríamos considerar, ¿no?, de que los mensajes a nivel macro son de aplicación a aplicación. ¿Sí? Es decir, aquí de pronto lo que se hace es añadir las direcciones IP. ¿Sí? El puerto de comunicaciones también se lo hace aquí, ¿no? Porque hay que entender que aparte de la dirección IP, para que una aplicación reconozca que ese mensaje pertenece, por ejemplo, al protocolo DNP, hay que definir un protocolo, un puerto para este protocolo, ¿no? El puerto definido para el protocolo DNP es el 20.000. Entonces, cuando el receptor recibe, ¿no?, un mensaje destinado a su dirección IP con el puerto 20.000 en el mensaje, entonces se entiende que se trata de mensajes DNP y lo direcciona a esta aplicación en particular, ¿no? Por ejemplo, si son dos computadoras que se están comunicando, por ejemplo, existe el puerto 80 que se utiliza mucho para lo que es correo electrónico. Entonces, si se envía un mensaje con el puerto 80, entonces la computadora que recibe el mensaje sabe que le corresponde a la aplicación de correo electrónico, ¿no? Entonces, es importante también definir aquí el puerto adecuado, ¿no? Entonces, para el protocolo DNP, el puerto es el 20.000. Entonces aquí, al añadir en la capa de pseudotransporte la dirección IP y definir un puerto para la aplicación, es lo que se conoce como un socket. Un socket entonces es un conjunto de dirección IP más el puerto de comunicaciones, ¿no? Esto se lo hace, se transmite el mensaje y en la aplicación del dispositivo receptor se recibe el mensaje, ¿no? Entendiéndose que por debajo también se hace una descomposición o fragmentación y segmentación del mensaje. Bien, entonces, ¿por qué se fragmentan, ¿no?, los mensajes en fragmentos justamente de 2 KB?
valga la redundancia, es porque desde que se inició, ¿no?, a establecer el protocolo DNP, los mensajes se lo hicieron con 2 KB. Hoy en día de pronto la capacidad de las redes permiten transmitir fragmentos más grandes. Sin embargo, para mantener compatibilidad con dispositivos antiguos o que normalmente se utilizan, entonces se lo hace con fragmentos de 2 KB. ¿Sí? Bueno, a nivel de aplicación, como vemos, lo que se puede hacer, ¿no?, a través de las funciones de DNP están, ¿no?, inicialización de la estación, que básicamente es inicializar las comunicaciones de la estación, ¿no? A través del protocolo DNP normalmente no se puede hacer un reset de todo el equipo, pero sí se puede hacer un reset de todas las comunicaciones. Entonces, para eso se utiliza esta función, ¿no? Se puede hacer o solicitar una transmisión cíclica de datos, es decir, que cada cierto periodo de tiempo se pueden solicitar datos, por ejemplo, cada 10 segundos, cada minuto, cada 10 minutos se puede solicitar datos desde el esclavo. Sí, se lo puede hacer, ¿no? Es una de las funciones que permite este protocolo. Se puede realizar una interrogación general. Esto generalmente se hace cuando un dispositivo pierde comunicaciones, por ejemplo, cuando yo lo reinicio por completo, o la primera vez que enciendo un esclavo, un relé, por ejemplo. Entonces, el maestro hace una interrogación general que consiste en pedir datos de todos los eventos, de todas las clases, ¿no?, como ya vimos, de todas las prioridades, para actualizar su base de datos. En este caso, entonces yo pido toda la información del IED para actualizar la base de datos de ese IED dentro de la RTU. Entonces se hace una interrogación general. También esta interrogación general se lo puede hacer de manera cíclica, como vemos acá arriba. Por ejemplo, simplemente para mantener actualizada la base de datos, ¿no? Entonces puedo hacerlo cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada hora, ¿sí? Depende de la necesidad. Básicamente esto, como les indicaba, se hace para actualizar la información en la RTU. De pronto porque tal vez puedo perder alguno de los eventos que el IED me envía, ¿no? Entonces, esto no se lo hace de forma continua porque es una gran cantidad de información que yo necesito, ¿no?, de parte del IED. Entonces, por eso no se lo hace de forma continua, ¿no?, continuamente, sino de cada cierto periodo. Transmisión de comandos, sí, entonces una de las funciones también es enviar comandos al IED. Por ejemplo, yo quiero mandar a abrir una celda, cerrar una celda, esto se lo hace a través de comandos. Entonces el protocolo también me permite realizarlo, ¿no? Cargar parámetros también, sí, en ciertas ocasiones se necesita realizar configuraciones en los IEDs, entonces se lo puede realizar también. Transferencia de archivos. Sí, esto sí requiere una gran cantidad de uso de la red. Sí, porque yo puedo solicitar al IED que me transfiera, por ejemplo, una oscilografía de una falla. Entonces, para eso requiero la transferencia de archivos. Se lo puede hacer, no todos los IEDs permiten transmitir a través de protocolo DNP oscilografías o perfiles de carga, por ejemplo, pero algunos sí se los puede realizar, ¿no? Algunos IEDs permiten hacerlo esto a través de otros protocolos. Ahí sí depende básicamente del fabricante, ¿no? Adquisición de datos por encuesta, eso también ya lo vimos. Simplemente la RTU, el maestro, solicita ciertos datos y el dispositivo esclavo responde, ¿no?, con la información solicitada. Adquisición de eventos también, ¿no? Entonces habíamos visto que existen eventos de alta prioridad, entonces yo puedo solicitar los eventos de alta prioridad, de prioridad media, etcétera, ¿no? Y otra función también que permite el protocolo DNP es la sincronización de tiempo de los esclavos, ¿no? Esto se lo hace a través de un objeto que dispone el protocolo DNP. Bien,
En cualquiera de los casos, ¿no? Que nosotros hagamos la solicitud, por ejemplo, de datos al esclavo, entonces se puede tener la siguiente secuencia de eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando la transmisión es por encuesta, el maestro solicita al esclavo, ¿no? Aquí tenemos una petición de datos al esclavo por información. Entonces el esclavo luego de un cierto tiempo, ¿no? Devuelve con la información solicitada, ¿no? Por ejemplo, yo necesito el dato de el estado de una entrada digital, entonces el maestro solicita el estado de esa entrada digital, el esclavo responde con el estado, ¿sí? Si es abierto, cerrado, 0 o 1, y luego el maestro envía una confirmación, ¿no? Envía una confirmación de que recibió la respuesta por parte del IED. Entonces, como vemos, a nivel de aplicación, todo está orientado a conexión, ¿no? Quiere decir que siempre necesito confirmación. De igual manera, si el tipo de mensaje, ¿no? es una transmisión espontánea por parte del esclavo, el esclavo envía una respuesta no solicitada, ¿no? Un evento. Entonces la envía al maestro y este confirma también, ¿no? De que recibió estos eventos. Entonces todo está orientado a conexión, es decir, siempre se necesita confirmación, básicamente para mantener la integridad de los datos, ¿no? Para mantener una integridad de las comunicaciones, saber que siempre se recibieron los datos, entonces se lo hace de esta manera, ¿no? A nivel de aplicación. Bueno, antes habíamos hablado, ¿no? De que el protocolo DNP no trabaja con funciones tal vez como el protocolo Modbus, ¿no? Sino que más bien trabaja con una librería de objetos. Y cada uno de estos objetos, como vemos aquí, sirve para apuntar a cierto tipo de datos, ¿no? Dentro del esclavo. Por ejemplo, ¿no? Los objetos que están entre el 0 y 9 se utilizan para entradas binarias, ¿sí? Para leerlas, por ejemplo, para leer los datos de baja prioridad con estampa de tiempo, pero relacionadas siempre con entradas binarias. Para el caso de salidas binarias, entonces se utiliza una librería de objetos constituida, ¿no? O incluida entre los objetos del 10 al 19. Lo mismo, por ejemplo, para entradas analógicas, ¿no? Cuando queremos medir, por ejemplo, valores de voltaje y corriente, entonces necesitamos justamente la librería de objetos que están incluidas entre la 30 y 39, ¿no? Entonces aquí tendremos valores de voltaje, corriente, ya sean de 16 bits, de 32 bits, etcétera, ¿no? Eso ya depende del IED, cómo maneje el formato de datos, pero todas están dentro de este grupo de objetos, ¿no? Otro, por ejemplo, que se utiliza mucho tal vez desde la clase de objetos 50, que son para sincronización de tiempo, entonces están incluidas dentro de esta librería, ¿no? Que serían las más comunes. Entonces vamos a hablar de las que más se emplean, ¿no? Por ejemplo, tenemos los objetos, ¿no? Que están en los grupos 1 y 2, que como habíamos indicado antes, corresponden justamente a entradas binarias. Entonces, dentro del grupo 1, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener ciertas variaciones, ¿sí? Tenemos la variación 1 y 2, que corresponden a valores estáticos, es decir, son valores de baja prioridad, digamos, o que no tienen cambio en el tiempo, ¿sí? Entonces se pueden enviar con estampa de tiempo, sin estampa de tiempo. O también en el grupo 2, en cambio, tenemos las orientadas a eventos, ¿no? Cuando hay un cambio. Entonces, los valores estáticos son los valores que actualmente se tienen dentro del IED, sin cambio,
pero cuando hay algún cambio, ¿no? Algún cambio de valor en esas entradas binarias, entonces las podemos leer también acá, ¿no? Entonces estas, por ejemplo, tienen estampa de tiempo, porque cuando se solicitan, ¿no?, los eventos, entonces es necesario conocer cuándo sucedió el evento, ¿no? De pronto acá en los valores estáticos no se da mucha importancia a la estampa del tiempo, sí, porque simplemente cuando se utiliza con la variación 2 nos enviaría el tiempo cuando fueron leídos, no cuando se dio el cambio del dato, ¿no?, el cambio de estado. Bien, luego tenemos los objetos correspondientes a entradas analógicas que están en el grupo 30, ¿no? Y aquí tenemos algunas variaciones, ¿no?, que dependen básicamente del número de bits, ¿sí?, si van con estampa de tiempo o no, o si se utilizan de pronto como punto flotante largo o corto, ¿no? Entonces es básicamente el formato, ¿sí?, el formato del número analógico que se está leyendo, el que nos indica la variación, ¿no?, o el uso de la variación. Tenemos los objetos de tiempo en el grupo 50, ¿no? Los objetos 50 se utilizan con variación 1 para sincronizar la fecha, hora, y aquí habríamos que indicar también los segundos y milisegundos en el dispositivo esclavo, ¿no? Entonces la RTU, al tener una base de tiempo muchísimo más estable que un IED, entonces nos sirve como base de tiempo y permite a través del objeto 50 con variación 1 sincronizar al equipo esclavo o IED. Entonces esto se lo hace de forma periódica, puede ser una vez al día, una vez cada hora. Ahí sí depende de la configuración, básicamente, ¿no?, de la RTU. La RTU se puede configurar para que sincronice a los esclavos una vez al día, por ejemplo, ¿no?, que para mi criterio es más que suficiente porque los IEDs también tienen una base de tiempo estable, no tan estable como la RTU, pero en un día no se desvían mucho en el tiempo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un objeto de tiempo, ¿no?, con variación 2, en cambio, esta se emplea para obtener el tiempo de retardo de las comunicaciones, ¿no? Notemos que cuando la RTU envía el comando de sincronización al IED, este comando tiene que pasar, ¿no?, desde la RTU, por el switch, por los routers, por toda la línea de comunicaciones que llega hasta el IED, ¿no? Son uno o dos equipos que de pronto pueden estar intermedios y estos generan retardo, ¿sí? Cada uno de estos genera un retardo de unos pocos milisegundos, ¿no? Entonces, cuando la estación maestra, ¿no?, envíe la fecha y hora, entonces será la fecha y hora cuando sale el mensaje desde la RTU, pero cuando este mensaje llega efectivamente al IED, va a llegar retardado con algunos milisegundos. Entonces, de pronto la sincronización de tiempo en este caso no va a ser la adecuada, ¿no? Va a tener un retardo justamente correspondiente al retardo que se demora el mensaje en llegar al IED. Pero con el objeto 2 nosotros podemos hacer o solicitar un loopback que se dice, ¿no? Es decir, solicitar un mensaje de respuesta del IED. Entonces yo envío, o la RTU envía en este caso un mensaje hasta el IED y este IED va a devolver este mensaje de vuelta, ¿no? Entonces el tiempo de retardo va a ser igual al tiempo que se demora en ir y volver este mensaje desde el IED dividido para 2. Entonces la RTU puede conocer cuál es el retardo, cuál es la latencia dentro de la red para que el mensaje le llegue al IED y compensar, ¿no es cierto? Y compensar de esta manera el tiempo. Entonces sabe la RTU que su mensaje se demora, qué sé yo, por poner un ejemplo, 5 milisegundos en llegar al IED. Entonces el tiempo de sincronización que envía la RTU
lo adelanta 5 milisegundos, lo retrasa, perdón, 5 milisegundos. De modo que cuando llegue al dispositivo esclavo, el mensaje o el tiempo va a coincidir, ¿no? Exactamente con el tiempo que la RTU tenga, ¿no? Y se va a compensar el retardo de la red. Sí, entonces, como habíamos indicado, esta variación 2 permite conocer el retardo de tiempo, ¿no? De los mensajes entre la RTU y el IED para realizar la compensación y mantener los IEDs con la fecha y hora exacta. Sí, tenemos los objetos de clase o de rango 60 que básicamente se utilizan para solicitar datos por clases, ¿no? Habíamos dicho que las clases definen básicamente la prioridad, ¿no? de los eventos. Entonces, a veces es necesario realizar encuestas por clases, ¿no? Como hemos visto, los objetos 1, por ejemplo, me permiten solicitar los estados de las entradas digitales, por ejemplo. Entonces ahí los pido por tipo de datos, ¿no? Por tipo de datos, en este caso, entradas digitales. Si pido objetos con objetos en el rango del 30, entonces estoy pidiendo entradas analógicas. Pero si pido por clases, por ejemplo, yo puedo pedir, ¿no es cierto?, objetos del grupo 60, variación 2, que son los objetos de la más alta prioridad. En este caso, lo que yo estoy pidiendo al IED es que me envíe todos los eventos de alta prioridad. Entonces, él me enviará, sea de entradas, salidas. Si yo programo también a las entradas analógicas con prioridad, también me devolverá ese tipo de datos, ¿no? Entonces pueden ser diferentes objetos de diferentes tipos, por ejemplo, entradas, salidas digitales o entradas analógicas, siempre y cuando sean de la más alta prioridad, ¿no? Si yo pido datos sin prioridad, básicamente lo que estoy pidiendo son los datos estáticos. Entonces, pedir un objeto del grupo 60 con variación 1 viene a ser como pedir los datos estáticos de todo tipo, ¿no? Ahí me va a devolver todos los datos de entradas, salidas, contadores, entradas analógicas que tengan en su base de datos, ¿no? El IED, el esclavo. Bien, eso es lo que les puedo comentar acerca del protocolo DNP. Gracias por su atención.